Voz para el Cambio continúa en este 31 de enero del año 2025. Estamos conversando con Alfonso Torres y esperando el ingreso a la plataforma del politólogo colombiano Luis Martínez. Es una persona que con cierta regularidad participa en Voz para el Cambio. En este momento que hay una especie de turbación a nivel mundial con la política internacional que está aplicando Donald Trump y los Estados Unidos, básicamente con la situación migratoria. Pensamos que la participación de Luis Martínez puede ayudarnos a entender varios fenómenos de esta realidad que tenemos por delante. Es un expositor muy fluido. La gente que está viendo el programa en diferentes plataformas, en televisión, tiene que estar precavida para, si fuera necesario, tomar anotaciones, porque se trata de un educador, además de politólogo de las principales universidades allá en Colombia. Es una persona con un currículum envidiable y una persona además de ideas progresistas. Así que hoy es un programa del lujo de Voz para el Cambio que esperamos poder cumplir cabalmente con esta tarea que nos hemos propuesto en este 31 de enero. Ya viene febrero, como viene Alfonso de nuevo a Voz para el Cambio. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Aquí estamos. Luis Martínez, ¿me oyes? Saludos, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿me oye bien? Muy bien, correcto. Adelante, Juan Francisco. Bueno, gracias por aceptar una nueva invitación, maestro Luis Martínez, de Voz para el Cambio. Gracias a ustedes por la invitación, por renovarme esos sentimientos de aprecio. Ay, gracias. Colombia ha sido noticia en el mundo por varios días. Todavía hoy hemos visto trabajos periodísticos que se refieren a la confrontación Petro-Donald Trump. ¿Cómo valora Colombia este fenómeno que se acaba o que se produjo recientemente? Es decir, el rechazo de Petro y Colombia de recibir sus nacionales en situaciones de humillación, esposados y de mano y pies. ¿Cuál es la valoración que hay? La valoración que existe es la de el mismo país, un país que está dividido, que está, para llamarlo en un lenguaje muy común de estos tiempos, país polarizado. Entonces, las respuestas que existen en torno al incidente Petro-Trump tienen que ver con la misma situación del país, una oposición cerril que ha aprovechado lo que ellos consideran un error infantil de Petro por exigirle a Trump trato digno para los connacionales y que según esa misma opinión de la oposición al final debió recular cuando en verdad lo que ocurrió fue otra cosa. Entonces existe la reacción de los que apoyan al presidente, que ven con buenos ojos que el presidente de Colombia haya hecho respetar la situación de sus connacionales en Estados Unidos y le haya exigido hasta lograrlo al presidente de la mayor potencia militar del mundo un trato digno y una devolución en condiciones dignas de los connacionales al país. Eso fue lo que Petro pidió. Petro no aceptó que llegaran aviones militares
norteamericanos con colombianos deportados, tratados de manera indigna, esposados como si fueran delincuentes. Incluso ni a los delincuentes se les trata así. Entonces, conseguido lo que el presidente Petro pedía, o mejor, una vez el presidente Petro envió sus aviones del ejército a Estados Unidos, se consiguió la devolución de los colombianos hacia Colombia y ahí se resolvió el problema. No es como lo han querido presentar los opositores, que Petro se arrodilló, que Petro reculó, que nada de eso. Se consiguió lo que el presidente quería, trato digno para nuestros connacionales. Pero de acuerdo a lo que usted nos dice, la mayoría de los colombianos está con la posición de Petro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, claro, claro. Es que el pueblo, mire, yo suelo intercambiar opiniones con amigos, así como con ustedes. Suelo decir que este gobierno de Petro ha sido una especie de formación, de escuela de formación política para millones de colombianos que tenían sus ojos vendados porque creían a pies juntillas todo lo que los medios corporativos, todo lo que la dirigencia política tradicional, lo que los empresarios nacionales les venían diciendo de esta sociedad. El gobierno Petro ha comenzado a desmenuzar y a descubrir y a develar que estamos sobre una burbuja, que lo que han enseñado a los colombianos, los políticos colombianos, no es sino mentira. Los han hecho creer que viven en una burbuja cuando en verdad viven es en la miseria. Y entonces, una vez Petro ha desnudado a la prensa, a los empresarios y al poder judicial, que se han unido, que se han amangualado para oponerse a toda medida que busca el bienestar de las mayorías colombianas, la gente ha ido aprendiendo y ha ido entendiendo que estamos ante un cuerpo sólido, petrificado, que defiende los intereses más retardatarios de este país. En ese sentido, hay que decir que el gobierno de Petro ha sido una escuela de formación política, porque la gente se ha ido aprendiendo, ha ido entendiendo quiénes son sus verdaderos enemigos. Pero desde aquí, la República Dominicana, hemos observado que Colombia tiene un renacer. En el mundo, miles de ciudadanos están yendo y desean ir a Colombia. De aquí se viaja con frecuencia a Colombia. Entonces, eso indica que la paz que hay en Colombia en este momento, el mundo, el continente la estaba esperando. Bueno, hay que decir que el gobierno Petro ha mejorado, digamos, la imagen internacional del país. Incluso eso se evidencia en la actividad turística. La actividad turística durante los dos gobiernos y los 2 años y medio que lleva el gobierno Petro se ha incrementado de manera significativa, lo cual significa, valga la redundancia, que los ciudadanos de otros países creen que a Colombia se puede venir a pesar de los problemas de orden público que persisten en diversas zonas del país, entre ellos la región del Catatumbo, donde los grupos guerrilleros tradicionales no cesan en su empeño de no dejar que este país logre una paz duradera. Entonces, el hecho significativo es que están llegando millones de turistas al país. Eso significa que hay un buen ambiente internacional para Colombia. Adelante, Alfonso.
Hay una cosa que el maestro apunta a propósito de los grupos. Dice el control master que si Luis Martínez puede abrir la cámara porque no se está viendo. Yo pensaba que era el control que lo tenía prohibido, pero sería No, bienvenido. no. El maestro que abra la cámara para... Es lo que sugiere Natanael. Un momento, ya voy aquí a... Que Dios me perdone por todo lo que pensé del control. No piense así de Natanael. Natanael es buen muchacho. A él le gusta mucho arroz y chole y espagueti. Yo veo lo que él publica. A propósito que el maestro señalaba el tema de la guerrilla, en la zona del Catacumbo todavía permanecen. Es como si esos sectores de la guerrilla estuvieran viendo en Petro a un Uribe, porque la distancia es del cielo a la tierra entre Petro frente a Duque o frente a Uribe o frente a lo que ha estado aconteciendo desde el gobierno en los últimos 50, 60 años en Colombia. Entonces, como que debían sentarse, guardar las armas y conversar. No entiendo esa actitud de los grupos guerrilleros, maestros, y entonces, ¿qué lectura se tiene en Colombia de esta situación cuando lo que hay que apuntalar es la paz y Petro, ante el mundo, es lo que uno ve, ha avanzado paso firme en relación a la paz? La convivencia en Colombia hoy no es la misma a la de 50, a la de años atrás, ¿no? De ayer a 50 años atrás. Entonces, ¿cómo entender, el maestro, la presencia todavía de grupos guerrilleros, aunque sea más reducido en algunas zonas de Colombia? Yo tengo una apreciación sobre el tema, no sé si es muy particular mía, en fin, pero me voy a atrever a plantearla. Al movimiento guerrillero en Colombia se le vendió la idea, incluso por las élites militares, incluso por los Estados Unidos, de que esa insurgencia podía tomarse el poder en Colombia. Y eso lo hicieron para poder justificar el gran gasto militar en el país y justificar la presencia norteamericana en Colombia. Y a quienes tomaron en primer lugar como la guerrilla que estaba a puertas de tomarse el poder, a las FARC. Le dijeron a las FARC que podían tomarse, que estaban a puertas de tomarse el poder. Y tanto fue así que llegó a hablarse de un empate militar aquí entre el ejército y la guerrilla. Pero si nosotros examinamos un poco la historia de la guerrilla, sobre todo de las FARC, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que este es un país de ciudades hace más de 50 años. Es decir, la mayoría de la población en Colombia está en las grandes y medianas ciudades hace más de 50 años. Y la guerrilla colombiana nunca tuvo ni nunca desarrolló acciones armadas significativas en las ciudades, ni nunca recibió apoyo significativo masivo en las ciudades. Entonces, eso, a mi modo de ver, demuestra que la guerrilla no estaba en capacidad de tomarse el poder en Colombia. Ya la negociación se hizo entre las FARC y el gobierno de Santos. Ahora el turno le toca al ELN y al ELN en el gobierno de Duque le vendieron también la idea de que tenía un crecimiento exponencial, que había crecido, digamos, exponencialmente y que también pues, tenía la posibilidad de crecer. Con el agravante para el ELN que el ELN con casi todos los gobiernos que han existido desde que ellos aparecieron en el país, desde 1964-65, con casi todos han adelantado conversaciones, tratativas de paz. Pero cuando las cosas están medio adelantadas,
algo se presenta en el medio de esas conversaciones y se le oye a algún comandante del ELN decir, ya con este gobierno no vamos a firmar la paz, la firmaremos con el siguiente gobierno. Eso es una canción que el ELN ha aprendido y ha cantado con los distintos gobiernos. Lo hicieron con Santos, lo hicieron con Duque, que medio conversó a regañadientes, y lo han hecho con Petro. Ya Pablo Bertrán lo dijo hace como 2 o 3 o 4 meses. Ya con este gobierno no firmaremos la paz, será con el siguiente. Es decir, lo que yo veo en el fondo es que con el ELN no hay posibilidades, Yo con esto no quiero decir que no se sigan negociando, pero no hay posibilidades de firmar un acuerdo duradero. Mire, en el año 19, creo que fue, en el 2019, estaba todavía vigente las conversaciones entre el ELN que venían del gobierno Santos con el gobierno Duque. Y el ELN tiró por la borda esas conversaciones cuando atentaron contra una escuela de policías, de cadetes en Bogotá, y mataron a 22 jóvenes cadetes. Se tiraron enseguida el proceso, se lo tiraron. No querían seguir negociando. Entonces, bueno, maestro, todo parece indicar que hay fuerza o sectores de poder nacional e internacional interesados en mantener el conflicto armado en Colombia para mover otro tipo de fichas y de negocio, parecería. Pero es tiempo de ir a una pausa. Bienvenido Charboy, nos escribe y nos saluda en el Día Nacional de la Juventud. Ahí con nosotros don Jacinto Sención, saluda desde San Juan de la Maguana. Danilo Severino también saluda y brinda felicidades para Juan Francisco. Don Severino, también Luis Martínez, Alfonso Torres y Natanael, estamos por acá. No, lo que pasa es que yo estaba solo cuando él dio el saludo. No le ponga ese ingrediente, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la aclaración, Juan Francisco. Déjeme sazonar, que a veces, ¿cómo cocinar sin sazonar, Juan Francisco? Vamos a una pausa y retornamos con el maestro Luis Martínez. Y por favor, si puede abrir la cámara, mucho mejor. Porque Natanael quiere verlo. No encuentro dónde abrir la cámara. Y tengo un ingeniero que ha mirado. Le he dicho que los adultos mayores, cuando van a salir por Zoom, tienen que tener los nietos al lado. Aquí tengo a un sobrino y él tampoco la podía encontrar. Pues el que está mal es él. De la pantalla de celular o de la computadora. De todas maneras, Juan Francisco, el profesor Luis Martínez no es un adulto mayor. Es un joven que ha ido acumulando años. En el ideal es un joven. Pausamos, Natanael.